Diego Listo, inicia. buenos días. Sí, pues nosotros somos el grupo del proyecto Monitor Bodega. El siguiente. Este es nuestro contenido a abordar. Siguiente. Entonces, ya como en forma de introducción, lo que queríamos lograr con el proyecto era monitorear lo que es una bodega en la cual se almacena café, en donde pues para el debido almacenamiento, para no perder la calidad de la humedad se debe encontrar entre un rango de 10,3 y 11,3%. Hay que tener en cuenta que incluso hay ocasiones en las que el almacenamiento de cada bulto de café puede tardar hasta 10 meses, entonces es importante tener en cuenta pues la humedad que hay en la bodega. Y durante este tiempo pues se deben presentar ciertas rotaciones. Entonces, en forma general, nuestro diagrama consistía, bueno, nuestro primer acercamiento era pues tener el chip del SP32, el sensor SHTC3, que es de humedad y temperatura, una pantallita OLED que le permitiera al usuario ver la temperatura y la humedad que estaba captando en ese momento el dispositivo y enviar por medio de Wi-Fi a una Raspberry Pi los datos para pues poder ver el comportamiento de estos datos en el tiempo. Entonces ya a un diagrama de bloques ya final de lo que podemos conseguir fue, pues tenemos lo que es el SP32 y lo que es el servidor. En cuanto al SP32, pues tenemos lo que es la interfaz USB para la programación, un módulo SD para almacenar los datos cuando el dispositivo no se pudiera conectar a la red Wi-Fi y posteriormente pues utilizar esos datos para transmitirlos al servidor, el sensor y dos pines de propósito general para una posible actualización del dispositivo en cuanto de pronto controlar lo que es la temperatura y unos indicadores LED que pues indicarían el nivel de la batería del dispositivo y el estado de la conexión con, con internet. Entonces ya tenemos lo que es el servidor y en el servidor pues se visualizarían los datos en el tiempo por medio de una gráfica. Entonces en cuanto al esquemático, hasta aquí está lo que es a lo que la potencia se refiere. Se usó pues un regulador de voltaje a 3,3 voltios y pues con el correspondiente eh, arreglo de capacitores. Entonces ya este fue general, en donde pues tenemos lo que es en la parte izquierda eh, el arreglo auto, el boot, abajito de este se encuentran los indicadores LED, a la derecha un arreglo con transistores para realizar la medición de la batería y cabe aquí pues destacar que pues cuando se fue a conseguir los componentes no encontramos uno de los transistores, por lo cual tuvimos que hacer un cambio en este. Ya en cuanto a la parte derecha, pues está lo que es la interfaz USB, el módulo SD, que pues, bueno, está configurado por medio de comunicación SPI, el sensor por I2C y los dos pines de propósito. En cuanto al diseño de la PCB, este fue el primer diseño que realizamos, el cual pues no cumplía con ciertas recomendaciones o especificaciones en cuanto a lo que a la antena se refiere, porque pues si se puede observar, habían pistas de cobre en la cercanía de esta y pues para nuestro proyecto era importante la antena debido pues a la comunicación Wi-Fi con el servidor. Siguiente. Entonces ya después de rediseñar la PC, pues tuvimos un mejor diseño, en el cual pues ya en la zona
de la antena no habían pistas de cobre y pues se hizo, dada la recomendación del profesor, una field zone para la tierra del circuito. Para esa parte del proceso ya era más o menos en enero cuando nosotros iniciamos, que fue el 11. eh, Como que la materialización de hacer la PCB duró, eh, hacer los archivos de la PCB duró mucho tiempo en cuanto a las modificaciones y las correcciones, entonces ya no nos estaba dando tiempo para conseguir un proveedor internacional que nos pudiera traer eso a tiempo. Entonces lo que optamos también fue por conseguir un proveedor nacional en Bogotá, y creo que se llama Yajico. Y la cuestión fue que nos pasó exactamente lo mismo que el grupo anterior, que ellos no hacían true hole, entonces las conexiones estaban pues separadas realmente. Entonces también la solución a eso fue pasar con un cable y soldar. Bueno, pero nosotros nos confiamos de que al ser un proveedor local, bueno, nacional, la entrega iba a ser pues rápida y eficiente, y resulta que no, también se demoró más o menos como 7 días. Y la placa llegó la semana pasada, el jueves en la noche. Entonces, como que el tiempo entre que llegó, soldó y lo probamos fue muy corto como para hacer las correcciones necesarias. Entonces, también tuvimos problemas con la soldadura. Realmente el flux que se usó no fue de buena calidad. Como se puede ver, dejó mucho residuo en la parte de la soldadura del SP32. Si pueden ver, justo en estos lados se pueden ver los pads que se usaron para unir las dos caras. No es el mejor montaje, hay que confesar, pero pues, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Y mientras la placa llegaba y se podían hacer el montaje, lo que se decidió mientras tanto fue cambiar, no la utilización de una Raspberry local, sino montar el servidor precisamente en un servidor pues ya en internet para que pudiéramos tener acceso. Lo decidimos precisamente para tener que modificar archivos constantemente si teníamos que hacer eh, eh, modificaciones, así valga la redundancia, sobre las direcciones IP y sobre qué puerto apuntar. Entonces, lo que se decidió fue montar el servidor en los servicios de Amazon Web Services. Eso fue, no fue complicado, realmente es crear una cuenta, subir una instancia, hacer una conexión por SSH y subir el servidor. En el servidor pues se usó una estructura LAMP, no sé si conozcan, de Apache, MySQL y PHP. Entonces el servidor está montado precisamente con esos formatos. En, Como importante, aquí tenemos dos conexiones de PHP eh, que cabe resaltar. Una es de la obtención de datos. Quisimos utilizar la obtención de datos por método GET, que se envían los datos a través de la URL, él los toma, los guarda de una vez en la base de datos, y luego otro archivo que hace la consulta y lo exporta en un formato tipo JSON para hacer la representación. Este es el archivo que genera el JSON. Y la página es muy sencilla, solamente va a mostrar los puntos a través del tiempo. Bueno, en la codificación hubo un problema en esta parte, entonces pues las fechas no estaban saliendo bien, no sé, tal vez el objeto que se crea no, no es propio. Entonces si queda acá un ejemplo de la página funcionando. Está constantemente monitoreando si hay nuevos datos y está mostrando en este momento pues no tenemos datos. Los datos que se ven aquí fueron enviados y realizados pues con unos kits de desarrollo de SP32 mientras la placa llegaba y se hacía la soldadura. Ah, Diego, es que estamos viendo la presentación. No sé si está Ah, mostrando el navegante. sí. Lo siento, pero a ver cómo cambió esto. No, pues la imagen está más abajito.
No hay Allá no, te expectativa. quería mostrarlo pues en vivo de que está en el Ah, servidor. Chu, chu, chu. Listo. Raúl. Señor, perdón, creí que le iba a pasar. Eh, bueno, la programación del SP32, pues al comienzo se comenzó con C++, luego dijeron, no, pasemos todo a MicroPython. Bueno, listo, pasemos todo a MicroPython. Entonces se pasó la mayoría de cosas. Digamos que tuvimos muchos problemas con el sensor por varios motivos. Uno, porque pues digamos que se probó una librería de Adafruit y no funcionaba. Entonces se cambió por mandar las direcciones directamente, sí, como escribir todas las direcciones y todo y mandar así al sensor. Y pues tampoco reconocía el IOC del sensor. Entonces digamos que ese sí no se logró como, como hacer funcionar con MicroPython. Además que tuvimos un problema y yo no sé por qué, pero los pines escogidos hacían que no se pudiera programar la SP32. O sea, uno conectaba ahí el sensor en los pines de SSL y de SA, en el 2 y el 15, que era el que... Si quieres se puede volver un poquito al diagrama, por favor, que de pronto se entiende más viendo... No hay uno que tenga el SP... No, no. Bueno, Nos bueno, queda un sí, minuto. sí, no quedó uno así grande. Em, pero bueno, en fin. Entonces escogí el pin 2 y el 15 y se presentaron, y pues eso, se conecta y no permite la programación es como si hubiera un corto o algo ahí, pero la verdad no sé, la verdad, no logré descubrir el porqué, pero pasa en la tarjeta mía, la de desarrollo y también la de mi compañía. Entonces se cambiaba a otro pin, pero aún así se cambiaron a otros pin, pero aún así no funcionó. Porque escogimos el 2 y el 15, primero se han escogido otros, pero nos tocó cambiar la disposición en la tarjeta para que nos quedara a un lado para la conexión de la ADSE y pues a otro lado ya como tratar de quitar todas esas conexiones que van en un solo lado. Pues además para que no quedara tantas vías por lado y lado, pues debido a que pues no conseguimos un fabricante que hiciera el Through. Entonces sí, pues para que no quedaran todas así por un lado y por el otro, pues entonces como que tratamos de simplificarlas estas. Igual los pines que se escogieron eran de propósito general y se supone que deberían funcionar. Al final no cancionar. Mm, ¿Qué más podría yo decir ahí? Nada, y se hacía la información se enviaba por medio de un GET request en la ruta del servidor. Mm, Ya como último, ya nos pasamos 30 segundos para no robarles un poco más de tiempo. Intentamos programarlo, tuvimos muchos errores, pero utilizando un programa para lectura del UART, nos dimos cuenta de que en voltaje estaba bien y el chip estaba transmitiendo hacia el computador, bueno, lo que estaba transmitiendo por el canal, pero cuando se intentaba programar no se podía realizar. Entonces lo que hicimos fue, a sugerencia del profesor, limpiar muy bien las vías, testear todo estaba bien conectado, duramos 2 días en eso dándole, pero no encontramos la falla. En varias ocasiones como que intentaba flashar y subir el firmware, pero cuando se corría de nuevo decía que el archivo estaba corrupto y no dejaba pues, hacer nada más al respecto, era muy difícil como conectarlo. Y esa fue un poco como la experiencia total que tuvimos con este proyecto. bueno, y también pues más problemas que tuvimos fue pues en conseguir los dispositivos, porque pues digamos cotizábamos unos que pues estaban en la página, pero cuando los pedíamos pues nos decían que estaban agotados, entonces nos tocaba cambiarlo, nos tocaba, por ejemplo, lo que dijo mi compañero Juan Diego en cambiar el transistor, no solamente cambiar el transistor, sino fue modificar totalmente la PCB porque en otro empaquetado. Entonces, pues eso quita mucho tiempo.
Además, no se lograron conseguir todos, porque por ejemplo el regulador se había pensado uno, pues llamé y nos dijeron que cuando esto, entonces, no hay. Entonces ese, el que terminó quedando tiene una caída de tensión que es la SM11117. Se tiene una caída de tensión de 1 voltio, entonces digamos que no se podría utilizar una batería común y corriente de 3.7, de 3.3, eso. Si no, pues toca ahí como utilizar una fuente de tensión de 5, pues para que al final la regulación funcione. Nada, es respecto a las conclusiones, pues tenemos... Yo creo que ya pasamos por 15 minutos, no queremos tomar más tiempo. Bueno, eso. Gracias. Vale. Tenían un video pronto. Un video no, pero sí fotografías en el GitHub, si quieres ya lo comparto. Mientras que tú un comentario, también nos dimos cuenta si es los compañeros problema y cómo y es Bueno, listo. con Sí, la placa de nosotros acá pendientes. Bueno, entonces, mostrando las fotografías, hicimos el montaje. Este fue el montaje de hardware. Para la prueba utilizamos una fuente de 5 voltios y lo único que está conectado por el ¿qué? Conversor de USB a UART son los datos y tierra para hacer la conexión general. Entonces, si se alcanza a ver en la pantalla, la comunicación no es correcta, entonces la información que está enviando está toda corrida. El error que obtuvíamos con el programa de lectura era el siguiente, de que que estaba corrupto y no se podía hacer casi como mucho. Y era el mensaje que estaba enviando el chip a toda hora. imagen de arriba un momento. Dice en la parte de abajo que estaba haciendo la escritura, pero como que se completaba y... No, sí termina, Termina. pero no como... No, el archivo que subí 2 archivos, de hecho, no sé si recuerda que yo había descargado el anterior al último, subí los dos y pasaba lo mismo. ¿Listo? Tranquilos, muy bien. Entonces, algo muy parecido. Siguen, ¿no?